En el programa de hoy veremos: la impresionante historia del emperador Constantino. ¿Por qué las iglesias de Oriente le llaman el apóstol número 13? ¿Cómo el cristianismo llegó a ser la religión del imperio? ¿Cómo cambió el día de culto del sábado al domingo? Y nuestro apartado especial Rompemitos, el domingo, día santo, la nueva religión que creó Constantino, la religión de Roma. ¿Quién era Constantino el Grande? ¿Por qué es importante en la historia? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué sabemos de él? ¿Por qué fue importante en el mundo del cristianismo? Constantino I, llamado Constantino el Grande, fue un emperador de Roma. Sus victorias militares reafirmaron el poder del Imperio Romano en el último tramo. Él fue el primer emperador que, en lugar de perseguir a los cristianos, autorizó su fe y les dio libertad para que creyesen el culto que ellos quisieran. No solo eso, sino que él también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus, el sumo pontífice de todos los cristianos. Eso estaba sucediendo por primera vez en la historia. Nunca antes alguien se había nombrado en la máxima autoridad de todo el mundo cristiano. Regaló edificios para que fueran usados como catedrales. Hasta hoy se conserva San Juan de Letrán en Roma. Fue el primer Vaticano, entre comillas, regalo de Constantino el Grande. También dio privilegios al clero y devolvió a la Iglesia todas las propiedades que se habían confiscado en la persecución. Los cristianos recibían de vuelta sus propiedades y aclamaban a Constantino como el gran emperador que ayudaba a la fe cristiana. En realidad, hoy sabemos por los escritos que la relación de Constantino con los cristianos fue en realidad tensa y difícil. ¿Por qué? Pues porque Constantino había sido educado en el paganismo, en el culto al dios Sol. El mitraísmo era el culto más popular entre el ejército romano. Además, el día de culto en domingo y el culto al sol estaban asociados con el culto al emperador, y el emperador era él, precisamente. El 28 de octubre del año 312, Constantino tenía un grave problema delante de él: la batalla del puente Milvio, y él no sabía qué es lo que iba a suceder. Podía acabar en una terrible derrota. Entonces, Constantino recibió una visión y vio frente al sol el símbolo iluminado de una cruz. Después de eso, tuvo un sueño. En ese sueño aparecía de nuevo la cruz con la inscripción: con este signo vencerás. Así es que él mandó que su ejército grabase en los escudos y en los estandartes el signo del lábaro, el signo cristiano, la J y la Ro, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, y con ese emblema su ejército se enfrentó a la batalla del puente Milvio. Y vencieron, y eso para Constantino fue como una señal. El Dios de los cristianos era también un Dios a tener en cuenta. A partir de entonces, Constantino toda su vida estaría con un pie en el paganismo y con el otro en el cristianismo. Mientras se nombraba Pontifex Maximus de los cristianos, lo era también de los paganos. Por ejemplo, durante años él siguió acuñando las monedas con el signo idolátrico del dios Sol. Y para celebrar la batalla del puente Milvio, él levantó unos años después el arco de Constantino, que se conserva hasta hoy. En ese arco no hay imágenes cristianas, sino imágenes de Victoria, de Diana, Apolo, Hércules y los dioses paganos. Y años después, en la ceremonia de dedicación de la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, él actuó en la ceremonia coronado con la diadema de rayos solares de Apolo. En el año 313, Constantino firmó el Edicto de Milán, donde daba esos privilegios al clero. Ahora, el clero y los cristianos podían acceder también a las altas magistraturas del Estado. Y en esa situación, en el año 321, el emperador Constantino decretó que todos, paganos y cristianos, debían estar unidos en el culto en domingo, el venerable día del sol. Y el clero aceptó entonces esa situación. Y así fue como fue sustituido el sábado de la Biblia por el culto en el día domingo, el día venerable del sol,
por edicto del emperador, que era también Pontifex Maximus. Constantino reunió a todos los cristianos en el primer concilio ecuménico, el Concilio de Nicea. Él lo convocó y él lo dirigió. El obispo de Roma, Silvestre, no acudió a esa reunión. Constantino, emperador de Roma, estaba dando un giro en la historia del cristianismo, creando una religión a su medida. Seguiremos hablando de él en el programa de hoy. Y si tienes preguntas, sigue con nosotros. Y en el caso de hoy, el mito elegido es el domingo día santo. ¿Es el domingo un día de Dios? ¿La Biblia lo establece como tal? ¿O las circunstancias de la historia y la tradición lo han metido en nuestra cultura? ¿Cuál es su origen? ¿Qué respeto debe merecernos? El verdadero autor de que el domingo fuese un día santo para los cristianos lo debemos al emperador Constantino. Él forzó el cambio del sábado al domingo, del sábado que establecía los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, al domingo. ¿Por qué? En el edicto de Milán, en el año 313, el emperador de Roma, Constantino, llegó a un acuerdo con los principales del clero cristiano, con el obispo de Roma, etc. Pero, aunque llegaron a un acuerdo y dejó de perseguir a los cristianos, también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus. Ahora, el emperador de Roma era la máxima autoridad entre los cristianos. El domingo era el día festivo en Roma, era el venerable día del sol, era el día oficial de culto. Era también el día de culto al emperador, el Dies Domini. El famoso Dies Domini no es el día del Señor del cielo, es el día del Señor, el emperador, el día del emperador, el domingo, Dies Domini, que etimológicamente ha dado en español domingo, Domines Die, domingo. Los cristianos tenían la necesidad de distinguirse bien de los odiados judíos en el Imperio Romano, y este cambio de sábado a domingo favoreció a los cristianos en ese aspecto. En el año 325, el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea y lo preside. ¿Dónde estaba el obispo de Roma? Silvestre I ni siquiera asistió a este concilio. No sabemos bien si porque no lo permitió Constantino o porque no tuvo interés. El clero cristiano recibió muchas ventajas de este acuerdo con el emperador. Recibieron dinero, posición, privilegios y ya no eran perseguidos, sino que incluso los cristianos ahora tenían acceso a puestos de funcionario del gobierno y posiciones de responsabilidad. Pero el precio fue muy alto. Tenían que desechar el cuarto mandamiento del sábado para pasar a observar el día del imperio, el día del emperador, el día del sol, el domingo. Los que no lo aceptaron fueron perseguidos. Y aún 200 años después, en el Código de Justiniano, encontramos la ley hablando del domingo y llamándole Día del Sol en el siglo VI. Código de Justiniano. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable Día del Sol. Y este venerable Día del Sol era el domingo, que aún emperadores cristianos después de 2 siglos seguían llamando venerable Día del Sol, el día de Mitra, el dios Sol. Es por eso que en muchos idiomas todavía etimológicamente ha quedado el domingo como Día del Sol, como Sonntag en alemán, Sunday en inglés, y en una gran cantidad de idiomas ha quedado todavía el domingo como Día del Sol. Y siglos después, según el Catecismo Doctrinal, en 1566 el Concilio de Trento declaró lo siguiente: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábat se debe transferir al día del Señor el domingo. Y con esta declaración de autoridad queda resuelto el asunto. Transferimos el día de reposo de sábado a domingo. Esta es la autoridad que se atribuyeron a aquellas personas. Y así llegamos al tiempo actual, en la cual vemos claramente en el cristianismo 2 posiciones básicas.